El bautismo en el Espíritu Santo es nuestro tema a tratar para el día de hoy. Sobre este tema hay diferentes puntos de vista. Hay gran parte o una parte del pueblo del Señor que tienen consideraciones sobre este tema del bautismo en el Espíritu Santo diferente a como la tenemos nosotros. Les he dicho en otras ocasiones, partiendo de la cosmovisión teológica que se tenga, que hay un pensamiento teológico que se conoce como cesacionismo. Como su nombre lo indica, este grupo de personas o de creyentes que abrazan esta forma teológica de cesacionismo consideran que las manifestaciones del Espíritu Santo, como los dones, especialmente los dones de poder, como el hablar en lenguas, como el bautismo en el Espíritu Santo, como lo entendemos nosotros, y lo voy a explicar en esta mañana, cesaron con la muerte de los apóstoles. Consideran estas personas que cuando los apóstoles mueren, pues ya no es necesario tener todo el tema de los dones del Espíritu Santo, y que eso fue algo únicamente o exclusivamente durante la fundación de la iglesia. Es decir, que solo para el tiempo de la iglesia primitiva eran necesarios los dones del Espíritu Santo y las manifestaciones del Espíritu Santo. Luego hay otra corriente o otra óptica teológica que es el continuismo. Como su nombre lo indica también, esta óptica teológica considera que los dones del Espíritu Santo siguen vigentes hoy. Que así como el día de Pentecostés hubo un derramamiento del Espíritu Santo necesario para el avance y el desarrollo de la iglesia, lo sigue habiendo esa necesidad hoy. Y que por lo tanto el Espíritu Santo sigue tan operativo como lo estuvo en la iglesia primitiva. Esta perspectiva teológica del continuismo, de la cual hacemos parte nosotros, yo soy continuista, es decir, yo creo que los dones del Espíritu Santo siguen vigentes. Yo creo que la operación del Espíritu Santo es necesaria hoy como lo fue en la iglesia, en los tiempos de la iglesia primitiva. Los que creemos de esta manera estamos dentro de una categoría, si podríamos así decirlo, o de una forma de cómo se entiende la interpretación bíblica como pentecostales. Les quiero recordar que el término pentecostal no implica ni unicitario, que la persona sea unicitaria o Jesús sola, ni tampoco trinitario, etc. La palabra pentecostal es una frase acuñada, si me permiten así decirlo, a todos los cristianos continuistas o que tienen una cosmovisión continuista. Es decir, que creemos que lo que ocurrió el día de Pentecostés, de ahí viene el nombre pentecostal, por lo que ocurrió el día de Pentecostés, y las implicaciones de lo que ocurrió en el día de Pentecostés siguen vigentes, y nosotros abrazamos lo ocurrido y las implicaciones de lo que sucedió el día de Pentecostés. Bueno, ¿y qué fue lo que ocurrió el día de Pentecostés? Vaya conmigo al capítulo 2 de Hechos. Porque de aquí viene esta dominación o denominación nuestra como Pentecostés o pentecostales. Es lo mismo. Si yo digo que soy pentecostal o si yo digo que soy pentecostés, en cualquiera de los dos casos estoy indicando que creo en las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo, que creo que la actividad del Espíritu Santo está tan vigente hoy como inició el día de Pentecostés. Bueno, pero ¿qué pasó el día de Pentecostés? Pentecostés era una fiesta judía, y cuando llegó ese día de Pentecostés, cuando iba a iniciar esa fiesta de Pentecostés, el Espíritu Santo fue derramado. Pentecostés significa 50, una fiesta de 50 días. De ahí viene esa palabra pente, 50. No tiene nada que ver con Espíritu Santo, no tiene nada que ver con dones, sino que el día de Pentecostés fue el derramamiento del Espíritu Santo, fue cuando el Espíritu Santo viene
a la iglesia para ministrar, para iniciar la dispensación de la iglesia. Como ocurrió el día de Pentecostés, por eso se denomina este nombre pentecostal. ¿Qué ocurrió el día de Pentecostés? Observe capítulo 2 de Hechos. ¿Lo tienen? Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron, ¿qué? Como de fuego eran esas lenguas, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les mandó o les daba que hablasen. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Observe el versículo 2: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Los versículos dejan claro que lo ocurrido el día de Pentecostés fue algo sobrenatural, fue algo extraordinario. Los versículos dejan claro que lo sucedido ese día del derramamiento del Espíritu Santo estaba marcando una nueva etapa para la iglesia. Aquí nace la iglesia. Es decir, y aquí no están simplemente los seguidores de Jesucristo, están ellos, pero en la conformación o lo que es el nacimiento de la iglesia. Y ese nacimiento de la iglesia tuvo lugar el día que la promesa del Padre se cumplió, el día que el otro consolador vino a la tierra para quedarse a ayudar a la iglesia. ¿Significa esto que el Espíritu Santo antes no estaba en operación? Por supuesto que sí. La Trinidad ha estado en operación desde el primer día de la creación. Desde el día de la creación y desde la eternidad pasada, la Trinidad siempre ha trabajado en unidad. Pero el registro bíblico nos deja que cada integrante o cada persona de la Trinidad ha hecho presencia jugando un papel determinante en la historia de la humanidad. Por ejemplo, en los primeros o en el Antiguo Testamento encontramos un papel predominante del Padre, de Jehová, y o Yahvé, dándonos la idea que es el Padre. Luego, ¿significa eso que el Señor Jesucristo no apareció en el Antiguo Testamento? Claro, apareció como el ángel de Jehová, en algunas ocasiones también como Jehová, pero era Jesús. ¿Cómo lo podemos entender? Bueno, porque el contexto nos hace entender cuando en algunos pasajes del Antiguo Testamento el nombre Jehová es para el Padre y el nombre Jesús es para Jesucristo. El nombre Jehová es para Jesucristo. Se puede entender en el contexto. Luego, en el Antiguo Testamento no operó también el Espíritu Santo. Claro que sí. Cuando los profetas hablaban, dice la Biblia que el Espíritu Santo venía sobre ellos. Luego, parece indicarnos el texto o sugiere que aunque el Espíritu Santo venía sobre el profeta, el Espíritu Santo no estaba desarrollando un ministerio quedándose en la tierra para ayudar al pueblo. Luego vienen los evangelios y con el nacimiento o la encarnación de Jesucristo, el papel predominante lo tiene Jesús. Y en los evangelios encontramos a Jesús llevando el evangelio, a Jesús muriendo en la cruz del Calvario, a Jesús resucitando. Resucita el Señor y asciende a los cielos. Luego Jesús, antes de ascender, dijo: yo me voy, pero no lo voy a dejar solo, sino que enviaré al otro consolador. ¿Ok? Así que una vez que Jesús ascienda a los cielos, le dice a la iglesia: quiero que vayan al aposento, quiero que vayan a Jerusalén y no se muevan de allí hasta que sean investidos de poder de lo alto. Ocurre el día de Pentecostés. Así que por eso ese día de Pentecostés es tan importante para la iglesia, porque lo que ocurrió el día de Pentecostés es que el Espíritu Santo viene y ahora sí
para quedarse a desarrollar un ministerio paraclético o paraclético como consolador, como ayudador aquí en la iglesia. Desde entonces, el Espíritu Santo está aquí en la tierra. El Espíritu Santo es el apoyo, es el aliado, es el cuidador, es el ayudador principal de la iglesia. Luego, ¿significa eso que el Padre no está presente en esta dispensación? Claro que sí. ¿Significa que Jesucristo ya no tiene nada que ver con nosotros? Eso no se puede pensar. Claro que Jesús está con nosotros. Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Pero el papel predominante en esta dispensación lo tiene la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo. Quiero que alguien dé un aplauso fuerte al Dios de toda gloria en esta hermosa mañana. Muy bien. He tratado de decirles que usted se va a enfrentar a diferentes puntos de vista con relación a lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Los cesacionistas dicen que el bautismo en el Espíritu Santo, o los que no son pentecostales o de corte pentecostal, dicen que el bautismo en el Espíritu Santo no es el que pensamos nosotros, de que viene el Espíritu Santo y se habla en lengua y hay una investidura de poder sobre el creyente, sino que todo cristiano tiene el bautismo en el Espíritu Santo en el momento que se convierta al Señor. Bueno, en eso hay algo de cierto, sí, pero esa verdad no desmerita la verdad doctrinal del bautismo en el Espíritu Santo, como lo enseñó Jesús, al que se refirió Juan, al que recibieron los 120 el día de Pentecostés, y al que recibieron por lo menos en 4 oportunidades diferentes en el desarrollo de la iglesia primitiva en Hechos de los Apóstoles. Por favor, acompáñenme a 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, y le quiero explicar algo aquí. 1 Corintios capítulo 12. ¿Lo tienen? Dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Muy bien. Aquí el punto es el que deja que algunas personas digan: bueno, ¿te das cuenta? Ya todos fuimos, y está en pasado, fuimos bautizados en el Espíritu Santo. Así que no tienes que esperar un bautismo en el Espíritu Santo, no tienes que hablar en lengua, no hace falta eso, porque ya todos fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Pero ¿a qué se refirió realmente aquí el apóstol Pablo? Y eso es importante entenderlo. El pensamiento paulino es muy amplio en el desarrollo de la doctrina. Dios bendiga a nuestras hermanas que llegan, bienvenidas a la casa del Señor. En el pensamiento del apóstol Pablo y el desarrollo de la doctrina hay varios conceptos que se deben entender en el contexto que él los utiliza. Por ejemplo, cuando el apóstol dice que fuimos todos bautizados en un mismo espíritu, la palabra bautizar implica sumergir. La preposición en indica algo que es metido, algo que es depositado dentro de, estar dentro. Por supuesto, en el momento que nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, lo primero que el Espíritu Santo hace es que Él nos redarguye, Él nos convence. El Espíritu Santo nos trae a Cristo. A partir del momento que nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, el Espíritu Santo habita en nosotros. Y en ese sentido, todos tenemos al Espíritu Santo. En ese sentido, ahora, el Espíritu Santo, y en esto quiero que usted entienda el uso que se hace de algunos términos. El Espíritu Santo es tan grande que no cabe en mi corazón.
La idea de que el Espíritu Santo es un pedacito de cosa que está en mi corazón no es correcta. Él es tan grande que soy yo el que soy metido en su grandeza, en su majestad, en su poder, en su presencia. Por supuesto, esto no pretendo generar confusión cuando la Biblia dice que recibimos al Espíritu Santo, que somos llenos del Espíritu Santo. El término es para entender, es para que nuestra mente finita pueda asimilar el hecho de que el eterno, omnipresente Espíritu Santo está haciendo presencia en nosotros. Cuando el apóstol dice que fuimos bautizados en un mismo espíritu, todos, dice todos fuimos bautizados, se está refiriendo al momento en el que hemos nacido de nuevo, somos regenerados, el Espíritu Santo está en nosotros y ahora nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo. Pero el apóstol Pablo también utilizó el concepto del bautismo en el Espíritu Santo desde la forma de Pentecostés, de lo ocurrido en Pentecostés. Luego, los que tienen esta cosmovisión cesacionista, que consideran que ya hoy o ya para hoy son las lenguas, que ya para hoy no hay que hablar en lenguas, no son los dones, dicen que ese derramamiento del Espíritu Santo fue únicamente para el día de Pentecostés. Si usted me acompaña, por favor, al capítulo 2 de Hechos, volvamos a Hechos, capítulo 2, vamos a entender que el apóstol Pedro, quien lidera ese momento del derramamiento, de la venida del Espíritu Santo, pensaba muy diferente a lo que piensan o opinan los que creen que ya para hoy no es el bautismo en el Espíritu Santo, que para hoy no es esa llenura, que para hoy no es ese derramamiento del Espíritu Santo. Capítulo 2, versículo 38. ¿Qué pensaba el apóstol Pedro? ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Versículo 38. Dice el verso 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Y qué pasará cuando hagan eso? Le pregunto, ¿el apóstol Pedro está diciendo que van a recibir el Espíritu Santo los 120 que lo recibieron el día de Pentecostés? No, estas son personas que se acercan y la condición para que reciban lo que ellos acaban de recibir en el aposento alto es que se conviertan al Señor. Luego en el versículo 39 dice: porque para vosotros es la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de Joel, capítulo 2, cuando Dios dice: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán y verán visiones. El apóstol dice: porque para vosotros, para ustedes es la promesa. ¿Pero para quién más? Es decir, el apóstol está diciendo: esta promesa es para nosotros, este tiempo, esta generación que le acaba de recibir. Para nosotros es la promesa. Pero además de esto, para la generación que sigue, para vuestros hijos. Pero ¿qué más dice el apóstol Pedro? Para todos los que están lejos. ¿Y para qué más? Observe que el apóstol Pedro no limita el derramamiento del Espíritu Santo solo a los de Pentecostés. El apóstol deja saber que esta promesa, por supuesto, inició el día de Pentecostés. Luego, cuando usted lee y estudia el capítulo 2 de Joel, usted entiende que el cumplimiento total de esa promesa no es el día de Pentecostés. De hecho, esa promesa tiene su cumplimiento total después del arrebatamiento de la iglesia para el milenio. Así que lo que ocurrió el día de Pentecostés es el inicio del cumplimiento de la promesa. Estoy tratando de decirle, mi querido hermano, mi querida hermana, que nuestra postura teológica con respecto al bautismo del Espíritu Santo no es incorrecta. Creemos como creyó la iglesia primitiva. El apóstol Pedro creía que ese derramamiento del Espíritu Santo, por supuesto, era para su generación, era para sus hijos, era para los que estuvieran lejos, pero luego abre el panorama y dice: para todos cuanto el Señor llame. No hay manera
de tratar de encajonar o forzar la Biblia para decir que el derramamiento del Espíritu Santo fue única y exclusivamente para el día de Pentecostés. El día de Pentecostés inició, pero sigue en nuestros días. Quiero que alguien aplauda fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dado que este es un tema que hoy está creciendo mucho, decir lo que es la teología reformada o cesacionista, está teniendo un auge, y usted en las redes sociales, usted por los canales de YouTube, escucha a maestros extraordinarios que tienen un conocimiento delicioso de la palabra del Señor y que es un deleite escucharlo, pero muchos de ellos son cesacionistas, no son pentecostales, no son pentecostés. Y si usted los escucha y usted no tiene fundamento de lo que usted cree, de por qué usted es pentecostal o por qué usted es pentecostés, por qué usted cree en el hablar en lenguas, por qué usted cree en los dones del Espíritu Santo, si usted no tiene base para eso, usted fácilmente es confundido. Y de repente usted me viene aquí a la iglesia y empieza a verme mal al que está hablando en lengua. Dice, ¿y este qué? No, ¿qué somos eso? Esa es nuestra esencia, es lo que somos. En nuestros cultos se derrama el Espíritu Santo. Si para algunos es desorden, qué pena con ellos. Para usted y para mí esto es delicioso, es hermoso. Ahora, si alguien lo hace en la carne, allá él que lo haga en la carne. Pero si usted habla en lenguas, como dice aquí, según el Espíritu da para que hable. Si es según el Espíritu, si el Espíritu lo hace brincar, si el Espíritu lo hace correr, si el Espíritu lo hace llorar, si el Espíritu lo hace hablar en lengua, si el Espíritu me agarra y me tira en que el Espíritu haga lo que quiera hacer. Esa es nuestra cosmovisión cristiana. Así entendemos, así asimilamos y así en eso creemos nosotros. Lo que estoy tratando de hacer en esta mañana es dándole argumentos bíblicos para que usted pueda fundamentar en lo que cree. Uno se encuentra con personas que dicen, yo soy pentecostal, sí. Bueno, ¿y qué significa ser pentecostal? Y por ahí el más avispadito dice, bueno, esos son los Jesús solos. No, ya les dije que el término pentecostés o pentecostal no tiene nada que ver ni con la doctrina de la unicidad ni Trinidad. Ya les expliqué de dónde viene ese término, por qué viene ese término. Pentecostales o pentecostés somos todos los que creemos en la obra y manifestación activa del Espíritu Santo, sus dones, sus manifestaciones, su operación, tal como ocurrió el día de Pentecostés. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y en ese sentido, el bautismo con el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo juega un papel importante. Estoy tratando de darle argumentos bíblicos para decirle que el bautismo en el Espíritu Santo no fue solo un asunto del día de Pentecostés. Le quiero mostrar por lo menos 4 ocasiones en los que después del día de Pentecostés se siguió derramando el Espíritu Santo. Lo que debería servir para cualquiera persona que no tenga prejuicio o se haya casado con una posición teológica, debería servir como evidencia que el derramamiento del Espíritu Santo no fue asunto de un día, sino que el día de Pentecostés fue el inicio de lo que luego se iba a replicar a lo largo de la historia de la iglesia hasta nuestros días. Acompáñeme por favor al capítulo 8, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Observe que el capítulo 2 nos habla del derramamiento del Espíritu Santo. Han transcurrido ya años después de ese derramamiento del Espíritu Santo, y en el capítulo 8, versículo 14 se nos dice lo siguiente: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria, recuerden que los samaritanos y judíos no se trataban entre sí. Estamos hablando de personas que incluso los judíos consideraban que eran indignos de recibir la palabra del Señor.
Pero el derramamiento del Espíritu Santo no hace acepción de personas. Y dice el versículo: enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos. ¿Para qué? Para que recibiesen el Espíritu Santo. Quiero que entienda que ya ellos habían creído, ya eran creyentes. Estamos hablando de creyentes, habían recibido la palabra, y en el contexto histórico esto implica que eran personas dispuestas a morir si era necesario por causa del Señor. Estamos hablando de creyentes que entienden las implicaciones de tan solo decir creo en Cristo, pero no habían recibido al Espíritu Santo. ¿A qué se refiere con esto? El bautismo en el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que convence. Si ellos ya son cristianos, es porque el Espíritu Santo les trajo a Cristo. Pero lo que el texto sugiere, como lo va a demostrar más adelante, es que aunque son creyentes, no han recibido el bautismo o la llenura del Espíritu Santo. Luego dice el versículo 16: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. ¿Quién? El Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos, ¿y qué pasaba? Quiero que observe el término no había descendido sobre ellos el Espíritu Santo. Lo que tiene Lucas cuando está narrando esta historia es lo que ocurrió el día de Pentecostés. Es Lucas el que escribe Hechos de los Apóstoles, y en Hechos Lucas dice que vino del cielo, descendió del cielo, cayó del cielo el Espíritu Santo. Ahora Lucas, años después, se encuentra o nos narra que hay un grupo de creyentes, pero que todavía sobre ellos no había descendido el Espíritu Santo. Aquí tenemos una evidencia que después del día de Pentecostés siguió siendo derramado el Espíritu Santo. Si me acompaña por favor al capítulo 9, versículo 17. La experiencia del apóstol Pablo, dice el verso 17: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él, es decir, sobre Pablo, quien todavía era Saulo, las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista. ¿Y para qué más? Y para que seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Cuándo recibió el apóstol Pablo la llenura del Espíritu Santo? ¿El día de Pentecostés? No, muchos años después del día de Pentecostés. Miremos también el capítulo 10, por favor, de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 10, versículo 44. ¿Lo tienen? Quiero que observe los términos que se utilizan para esa manifestación del Espíritu Santo. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Que ocurra eso hoy, hermano. Que mientras estamos escuchando este mensaje, caiga el Espíritu Santo aquí sobre nosotros. ¿Cuántos desearían eso, hermano? Que usted está aquí y caiga el Espíritu Santo sobre nosotros. Ellos estaban oyendo el mensaje como tú y yo lo estamos escuchando. Observe que pasaron ya años de Pentecostés, y mucho tiempo después dice Lucas que Pedro está hablando, y mientras Pedro está hablando y los hermanos, ¿qué estaban haciendo los hermanos? ¿Por qué hoy no vemos manifestaciones del Espíritu Santo como en los tiempos de la iglesia primitiva? Les quiero aclarar que no es porque Dios no quiera, no es porque el poder de Dios se haya limitado,
No es porque el Espíritu Santo ahora esté menos interesado en manifestarse. Es por la irreverencia, falta de deseo y de anhelo del pueblo. Aquí no dice que estaban los hermanos chateando mientras Pedro estaba predicando la palabra del Señor. Aquí no dice que los hermanos estaban masticando chicle. Cuidado, me lo va a pegar debajo de la silla. Aquí no dice que los hermanos estaban masticando chicle mientras oían el mensaje de la palabra del Señor. Aquí no dice que los hermanos estaban mirando el peinado, el moño que tiene la vecina o los zapatos que trajo. Aquí no dice que los hermanos estaban viendo el cielo raso. No, estaban oyendo, estaban escuchando. La palabra de Dios se estaba predicando y ellos estaban como una esponja sedienta para recibir. Cuando hay esa entrega, cuando hay esa disposición, como lo voy a tratar en un punto más adelante, hermano, el Espíritu Santo cae porque cae. El Espíritu Santo se derrama porque se derrama. La unción de Dios viene porque viene. Alguien que aplauda fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Dice: sobre todos cayó el Espíritu Santo ese día. El versículo 45 dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase ¿qué? Quiero subrayar esa palabra. Al bautismo en el Espíritu Santo, aquí se le dice el don. La palabra don significa regalo, presente. Un regalo no se compra, un regalo no se gana. Un regalo es algo que se da, y quiero que este punto lo tenga pendiente, lo voy a ahondar más adelante, pero es el don del Espíritu Santo. Luego el versículo 46 dice: porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Los cesacionistas dicen no, que ese tema de las lenguas fue únicamente el día de Pentecostés, y luego dicen algunos no hay evidencia bíblica que otras personas hayan hablado en lenguas. Otros dicen no, que esas lenguas y esos dones eran solo para los apóstoles. Pero encontramos la evidencia bíblica que quienes están recibiendo el Espíritu Santo y hablando en lenguas no son líderes, no son predicadores, no son apóstoles, son creyentes que están sentados en un templo, están oyendo la palabra, están recibiendo la palabra, y sobre ellos cae el Espíritu Santo y empiezan a hablar en otras lenguas. Lo ocurrido el día de Pentecostés no fue definitivo o concluyente. Lo ocurrido el día de Pentecostés fue el inicio de lo que luego iba a seguir ocurriendo en tiempos de la iglesia primitiva y también en nuestros tiempos. El Espíritu Santo sigue cayendo, y cuando el Espíritu Santo cae sobre alguien, empieza a hablar en otras lenguas. El Espíritu de Dios sigue descendiendo, y cuando el Espíritu de Dios desciende, Él llena con poder, Él llena con gloria. A su nombre sea toda la alabanza. Aleluya. Y por último, vaya conmigo al capítulo 19. Le estoy mostrando evidencia bíblica que el derramamiento del Espíritu Santo no se limitó solo al día de Pentecostés. Capítulo 19, versículo 2. Ahora es el apóstol Pablo. Habrán pasado más de 17 años del día de Pentecostés, seguramente más de 20. Dice versículo 2: les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Pregunto, ¿el apóstol aquí le está hablando a inconversos? No, le está hablando a creyentes. Le está hablando a creyentes.
Y el apóstol le pregunta a estos creyentes: ¿ustedes recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? ¿A qué se está refiriendo con recibir al Espíritu Santo? Y aquí es donde hay que entender, en el pensamiento paulino, quien establece gran parte de la doctrina cristiana, las palabras que él utiliza en el contexto que la utiliza. Es el apóstol Pablo el que explica a mayor profundidad lo que es el proceso de la salvación, lo que es la justificación por fe, lo que es la redención, el proceso de adopción, el proceso de santificación como obra del Espíritu Santo. El apóstol Pablo no tiene un descache doctrinal o teológico aquí. No puede ser que el apóstol Pablo enseña que para que una persona venga a Cristo es por el Espíritu Santo, y que quien convence y redarguye a la persona es el Espíritu Santo, y que una vez que una persona creyó en el Señor, el Espíritu Santo mora en él. No puede ser que el mismo apóstol que enseña eso aquí ahora pretenda que alguien ya cristiano no tiene al Espíritu Santo. ¿Me estoy haciendo entender? La Biblia no se contradice. Cuando nosotros llegamos a pasajes en la Biblia donde nos parece que se contradice, nuestra primera reacción no debe ser: la Biblia se equivocó, sino encontrar la solución que hay. Es decir, el que yo no entienda por qué aquí dice esto y acá dice lo otro, no significa por eso que la Biblia se contradice. Cuando se habla de la inerrancia de la Biblia, se utiliza un ejemplo muy particular, pero muy expresivo. Lo voy a repetir. Si un hombre tiene alguna sospecha de su esposa, o un esposo o una esposa de su esposo, y en algún momento determinado este hombre o esta mujer llegan del trabajo, llegan a casa y observan que en el momento que él está entrando hay un hombre o una mujer saliendo de la casa, si este hombre tiene prejuicios o perjuicios con respecto a su cónyuge o esta mujer, ¿qué es lo primero que va a pensar? El amante, la amante. Luego, si el hombre no tiene ninguna razón para desconfiar de su esposa o la esposa de su marido, y le ocurre esta misma situación, va llegando a la casa y observa que va saliendo una mujer o va saliendo un hombre, ¿qué es lo primero que piensa él? Seguramente pensará: bueno, si estaba en la casa, debe ser algo que mi esposa pidió, debe ser algo que mi esposa compró, algo que mi esposo compró. Es decir, pero lo menos que él pensará es: me está siendo infiel. La pregunta es: ¿con qué corazón nos acercamos a la Biblia? Si tú te acercas a la Biblia con un corazón desconfiado, apenas encuentres la primera frase que tú no entiendas, de inmediato cuestionarás la inerrancia de la Biblia. De inmediato dirás: aquí está la evidencia que este libro no es perfecto. Si tu corazón está sano y en tu corazón no hay ninguna razón para dudar de Dios, ni para dudar de la palabra del Señor, cuando tú encuentras un pasaje, llamamos pasaje oscuro o que no es fácil de entender, o aún cuando encuentras que hay ciertas contradicciones, aparentes contradicciones, pero tu corazón está sano, lo más que dirás es: bueno, no entiendo esto, buscaré a alguien que me lo explique, seguramente hay alguna razón para esto. Así que el punto es: ¿con qué corazón te acercas a la Biblia? Porque así reaccionarás ante los pasajes oscuros que encuentres en la Biblia. Si alguien puede aplaudir fuerte al Señor, hágalo para la gloria y la honra del Señor. Así que es claro que el apóstol Pablo aquí no está refiriéndose a tener al Espíritu Santo en el momento de la conversión, sino al bautismo en el Espíritu Santo. Es claro eso. Es claro porque lo podemos ver al estudiar toda
las cartas del apóstol Pablo. Luego, el apóstol pregunta, para retomar la idea, versículo 2 de Hechos 19, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Pregunto: ¿has escuchado que hay algo que se llama bautismo en el Espíritu Santo? Le habla a los creyentes, tal vez eres nuevo convertido. ¿Sabes tú que hay un derramamiento del Espíritu Santo, que hay un bautismo en el Espíritu Santo y que Dios lo prometió para todos los que creen en Él? Versículo 3. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo? ¿Y qué más? Cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Cuando el Espíritu Santo viene, los dones es decir, los dones del Espíritu Santo son subsecuentes al bautismo en el Espíritu Santo. Le he mostrado pasajes bíblicos que nos despejan cualquier duda de pretender que el bautismo en el Espíritu Santo fue únicamente el día de Pentecostés. Además, he tratado de mostrarle cómo recibían el Espíritu Santo, la llenura o el bautismo en el Espíritu Santo. En la segunda escuela dominical voy a hablar sobre la llenura del Espíritu Santo. En esta primera escuela estoy hablando sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Así que la evidencia nos muestra que el bautismo en el Espíritu Santo está disponible para todos los que le amamos a Él. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Primero, el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia personal, pero por ser una experiencia personal no deja de ser importante en la vida, en la dinámica del pueblo cristiano. Pero entienda que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia personal. Y cuando digo personal, significa que la manera como Dios trata conmigo es personal. Es diferente a como Dios trata con usted. Es personal. Cuando yo recibo el bautismo, recibí el bautismo en el Espíritu Santo, Dios trató conmigo de una manera diferente a como lo hizo con cualquiera de los que están acá en esta preciosa hora. Las lenguas que se hablan son personales. No hace falta copiar las lenguas de otro hermano. El hermano habla tal lengua, yo voy a... No. Es personal. Es personal. Como Dios trata contigo es diferente a como Dios trata con los demás. No hace falta imitar las lenguas, ni los movimientos, ni la forma, ni la manera como el Espíritu Santo trata con otros, porque esto es una experiencia personal. Luego, cuando hablo de una experiencia, estoy hablando de algo que yo puedo experimentar, que no solamente es conceptual, es experimental. El problema de muchos creyentes es que tienen un evangelio conceptual, de conceptos, de fundamentos, pero no tienen la experiencia de un evangelio de poder. Ejemplo, alguien puede estudiar una carrera teológica en una universidad y podría saber más Biblia que usted y yo y que mi persona. Pero eso no significa que esa persona tenga la vida de Dios. Eso no significa que esa persona tenga un trato personal con Dios. Ahora, puede ser que a usted se le dificulte incluso leer la Biblia, pero usted ha tenido una experiencia personal con Dios.
Tal vez a usted le preguntan, bueno, ¿y qué es neumatología? Usted dice, no sé si eso sea una enfermedad. ¿Y qué es la hermenéutica? No, tampoco sufro de ese mal. Tal vez usted no conozca términos teológicos, tal vez usted no sepa de algunas profundidades bíblicas, pero sabes que Dios es real. Luego, ¿qué te convenció de que Dios es real? El Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo en ti. La experiencia con la persona del Espíritu Santo. Amado, no te limites a tener una vida cristiana de solo conceptos, no, esto es real, esto hay que vivirlo, esto hay que disfrutarlo, esto hay que sentirlo, esto es real. ¿Por qué hay gente que se supone que cree en el Señor, pero ante una dificultad terminan volviéndose ateos? ¿Por qué hay personas que después de 15 años terminan descarriándose, pero se comportan como gente que nunca pisó una iglesia? Lo que determina, lo que afianza a una persona son esas convicciones que tenemos en esos tratos. Número uno, con la palabra del Señor, pero luego cuando el Espíritu Santo hace esta palabra de Dios real en nuestras vidas. Las experiencias que tenemos con Dios, las experiencias que tenemos con el Espíritu Santo son importantes. Ahora, ¿dónde está el error? El error está cuando las personas colocan la experiencia por encima de la Biblia. Las experiencias son subjetivas. La palabra de Dios es la regla infalible de fe y conducta. Ahora, para yo hacer justicia al valor de la palabra del Señor, no hace falta que yo desmerite las experiencias con Dios. Lo que hay que hacer es encauzarla. Mis experiencias con Dios deben estar de acorde a la palabra del Señor. El problema es cuando hay personas que agarran la Biblia, la echan a un lado y no, es que yo tuve un sueño. Es que yo soñé que, no sé, algo loco que se le ocurra a alguien. Y yo llego como pastor a decirle, ok, pero mira que la Biblia dice esto, pero mira, léelo tú mismo. No. Dios me mostró a mí. Se entra en un peligro muy terrible cuando tú basas tu vida en sueños y no en la palabra del Señor. Cuando tú basas tu vida en que me profetizó la hermana, que me profetizaron aquí, que me profetizaron allá, y no te tomas el trabajo de evaluar esa profecía y ese sueño con la palabra del Señor. Allí es donde las experiencias son nocivas. Pero cuando las experiencias son el resultado de la palabra de Dios aplicada a mi vida, son necesarias. Me estoy haciendo entender, porque esas experiencias plasman, graban el trato de Dios en mi vida. Así que lo que estoy tratando de decirle es: no coloque las experiencias por encima de la Biblia. Pero número dos, no elimines las experiencias de nuestra vida, porque eso es lo que hace que esto sea real en mi vida. Las experiencias con Dios. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? La Biblia me habla de fe. Pero si yo nunca experimento lo que es estar al borde del peligro y tener que dar ese salto de fe, si nunca tengo esa experiencia, no voy a entender lo que significa la fe. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, la Biblia es la regla infalible, es nuestra brújula, es nuestra guía, es todo la Biblia. Pero la Biblia, por la obra del Espíritu Santo, es plasmada, es materializada por esas experiencias de Dios que tenemos. Y en ese sentido, el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia que Dios quiere que tú la tengas, la experimentes, que la vivas, que esto es real. Hermano, esto es real. A su nombre sea toda la gloria. Mira,
Si hay alguien que se pone a brincar por emociones para impresionar a otro y se inventa lenguas y y dicen cosas raras, ese es problema de él, de él. Pero yo sé que esto es real. Yo sé que cuando el Espíritu Santo cae sobre alguien, ay hermano, usted puede estar deprimido, usted puede estar desanimado, usted puede estar en el valle, pero cuando cae el Espíritu de Dios te energiza, el Espíritu de Dios te da vida. Hermano, tienes que experimentarlo para saber de lo que te estoy hablando. Tienes que haberlo experimentado, porque yo no soy capaz de explicarte lo que se experimenta, lo que se sienta cuando cae el Espíritu de Dios sobre alguien. Por eso el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia. Es una experiencia. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y esa experiencia es una investidura de poder. ¿Me escuchó? Dije, esa experiencia es una investidura de poder sobre la vida del creyente santificado. Es una investidura de poder. Luego, el bautismo en el Espíritu Santo es necesario y es importante, ya que faculta a la iglesia para que ésta pueda vivir victoriosa en medio de tanta oposición y de tanta crisis. El bautismo en el Espíritu Santo es entonces una experiencia, y con esa palabra experiencia he tratado de captar su atención, llevarlo a que mire esto más que una doctrina dogmática, como una realidad que debe ser experimentada en usted, que usted debe vivirla, que usted debe experimentarla. Dios bendiga a mis hermanos que llegan, bienvenidos a la casa del Señor. Luego, cuando hablamos del bautismo en el Espíritu Santo, estamos hablando de la promesa del Padre. Y yo quiero que usted se conecte con esto. Acompáñame a Lucas, por favor. Acompáñame a Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Y quiero que mire conmigo el versículo 49. Jesús está hablando a los discípulos y les dice: he aquí, yo enviaré ¿qué? La promesa de mi Padre. Ay, hermano, estas palabras tienen un peso. Jesús está diciendo: yo voy a enviar la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis ¿qué? Investidos de poder de lo alto. ¿A qué se está refiriendo aquí el Señor? Al bautismo en el Espíritu Santo. Y aquí el Señor a ese bautismo en el Espíritu Santo le llama la promesa del Padre, y le llama también una investidura de poder de lo alto. Eso es el bautismo en el Espíritu Santo. Luego quiero que mire, vuelva a Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1, por favor. Y quiero que mire conmigo el versículo número 4. ¿Lo tienen? Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen ¿qué? La cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Si me permite, puedo decir dentro de no muchos minutos. El bautismo en el Espíritu Santo es la promesa del Padre. ¿Y cuándo fue que el Padre prometió eso? Vaya conmigo a Joel, por favor. Joel, capítulo 2,
Versículo 28, Joel capítulo 2, verso 28. ¿Lo tienen? Poquitos amén. Algunos me están buscando Joel por allá cerquita, Apocalipsis. Señor, tenga misericordia. Joel está después de Oseas, antes de Amós, está en el Antiguo Testamento. Joel capítulo 2, versículo 28. ¿Lo tienen? Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Escuchó? Dice Dios, derramaré mi espíritu sobre los pastores, sobre los evangelistas, sobre los del movimiento misionero mundial, sobre los de la cuadrangular. ¿Sobre quién? ¿Eres carne? Si tú eres carne, no carnudo, carne, esta promesa es para ti. Esta es la promesa del Padre. ¿Qué fue lo que el Padre prometió? Bueno, el Padre prometió que iba a derramar su espíritu y que profetizarían vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? El bautismo en el Espíritu Santo, que es una investidura de poder, ya les voy a decir para qué es, pero permítame decirle, les llamé su atención que Pedro le llama el don de Dios, el Señor le llama la promesa del Padre. El bautismo en el Espíritu Santo es algo que el Padre prometió. El Padre dijo, voy a derramar mi espíritu sobre toda carne. Jesucristo habló que Juan bautizó con agua, pero él venía a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Jesucristo es el bautizador. Es decir, Jesucristo es el que hace que la promesa del Padre se cumpla en nosotros. Jesucristo es el mediador. Aquí está el Padre, y el Padre dio una promesa. ¿Qué dijo el Padre? Voy a bautizarlos en mi Espíritu Santo. La palabra bautizar significa sumergir, meter dentro. Aquí está el Espíritu Santo. ¿Quién es el bautizador? Jesucristo. Lo que hace Jesucristo es que toma al creyente que está en Cristo. La promesa que el Padre dio mueve a Jesús, y Jesús dice, Padre, tú prometiste que ibas a bautizar a este hijo mío, a este tu hijo, en el Espíritu Santo. Así que conforme a lo que tú hablaste, no si ella lo merece, no si él lo merece, la promesa tuya yo la voy a cumplir. Voy a tomar a este que está en Cristo y lo voy a meter dentro del Espíritu Santo. Lo voy a bautizar en Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué lo hace Jesús? ¿Por qué Jesús bautiza con Espíritu Santo y fuego? El apóstol Pablo le pregunta a la iglesia de Galacia: una cosa quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis al Espíritu Santo por guardar las obras de la ley o por oír con fe? ¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta? El apóstol dice: ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a acabar en la carne? ¿Quién os fascinó? Esa palabra fascinar en el original significa hechizar, embrujar. ¿Quién os hechizó? Y es una persona que pierde ya la cordura. Hay gente que dice: no, a mi marido le echaron brujería, por eso no ve, no oye. A mi mujer le echaron brujería, está hechizada. A veces no hace falta que le echen brujería. Cuando una persona simplemente abraza algo, se olvida de cualquier cosa y se hace oídos sordos. Y es lo que el apóstol le está diciendo a esta iglesia. Le dice: ¿quién os fascinó? ¿Quién os hechizó a ustedes para no obedecer a la verdad? A ustedes, ante quien Jesucristo ha sido presentado como resucitado. Luego dice: una cosa quiero saber de ustedes. Díganme, ustedes recibieron al Espíritu Santo porque cumplieron las obras de la ley, es decir, porque ustedes se ganaron al Espíritu Santo, porque ustedes se ganaron el derecho de recibir al Espíritu Santo. ¿Fue así o fue simplemente por oír con fe?
La respuesta era por oír con fe. Yo no me gano el bautismo en el Espíritu Santo. Y permítame, ya pongo en contexto esta expresión que estoy diciendo. En su sentido bíblico, el bautismo en el Espíritu Santo es la promesa del Padre. Es el don de Dios. Es un don, es un regalo que da Dios. Ahora, ¿a quién se lo da Dios? ¿En quién cumple Dios esa promesa? Ya ese es otro tema. Pero en base, todos aquí somos candidatos para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Qué hace que yo sea un candidato para recibir el bautismo en el Espíritu Santo? Bueno, número uno, porque el Padre lo prometió. Si es una promesa del Padre, estoy hablando de una promesa del Padre. Bueno, si es una promesa mía, denle 50-50. A lo mejor 60 que no la cumplo, 40 que sí la cumplo. Y si es una promesa suya, igual me toca darle el mismo porcentaje. Porque nosotros los hombres prometemos, pero cambiamos. Yo digo, oye, te voy a ayudar, oye, te voy a ayudar. Pero en el transcurso digo, no, tú no te mereces que yo te ayude. Ya no te voy a ayudar. Dios no. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él hace una promesa y se mantiene. Y aunque yo soy infiel, que lo soy, Él permanece siendo fiel. Aunque yo cambio, que cambio, en Él no hay mudanza, en Él no hay sombra de variación. Él dijo, yo te traje para llenarte de mi Espíritu Santo. Yo te traje para restaurarte. Yo te traje para levantarte. Yo te traje para usarte. Y Él dice, no te voy a dejar hasta que haya hecho lo que te he dicho. Ahora, puede ser que yo me desanime. Puede ser que yo me salga un poco del propósito de Dios, pero la promesa ya está. Lo que el Padre dijo ya está dicho. No hay diablo que lo haga cambiar. No hay nadie que le haga retroceder en lo que habló. Y el Padre dijo, voy a derramar mi Espíritu Santo sobre toda carne. Voy a derramar mi Espíritu Santo. Yo no sé cuánto tiempo tú llevas orando el bautismo en el Espíritu Santo. Yo no sé qué tú has dicho, qué has pensado. Yo te estoy hablando por la Biblia que el bautismo en el Espíritu Santo, el Padre lo prometió. El Padre dijo, te voy a llenar, te voy a llenar, te voy a llenar. Además, es un don, es un regalo, es un regalo. No lo tienes que comprar, solo tienes que creer. Solo tienes que creer. A su nombre sea la gloria. Surge una pregunta. Hasta aquí la evidencia bíblica muestra que Dios está más interesado en que recibamos al Espíritu Santo que nosotros mismos. Es decir, puede que haya gente que diga, a mí me da igual. Si el Señor me bautiza, bien, y si no, también. Si el Señor me llena con su Espíritu Santo, bien, y si no, también. Y esa gente puede llegar a la iglesia y son indiferentes. No adoran, no alaban, son espectadores de gloria. Ven a otros, pero no les interesa la llenura del Espíritu Santo. En cambio, el Padre le interesa tanto que la prometió. Le interesa tanto que dijo, es un don, es un regalo que les doy a ustedes. Surge la pregunta, ¿por qué? Cuando usted lee Santiago 4:5, dice, ¿o acaso pensáis que la Escritura dice en vano que el Espíritu, y está con E mayúscula, es decir, es la persona del Espíritu Santo, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros, dice, os anhela celosamente? Uy, hermano, ese es uno de mis textos preferidos, hermano. Saber que el Espíritu Santo me anhela a mí. Y no de cualquier manera, celosamente. En el original eso traduce con fuerte pasión, fuerte deseo. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Es decir, el Espíritu Santo no, a diferencia de muchos de nosotros, cuando el Espíritu Santo, y en el sentido figurado que estoy tratando de explicarlo, si me permiten explicarlo así, llega el culto y él se queda mirando
y dice: a ti no me provoca llenarte, a ti no me provoca, no. O él se pasa y dice: bueno, si te toco bien y si no también. No, el texto dice que él nos anhela. Pero ¿por qué? ¿Qué necesidad tiene el Espíritu Santo de anhelarnos si Él está dentro de nosotros? Ahí es donde hay que entender los términos en el contexto que se usa. Por supuesto, todos los que tenemos a Cristo, le hemos recibido a Cristo, tenemos al Espíritu Santo. Pero aquí se está hablando de llenura del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo nos anhela. ¿Qué significa anhelar? Significa que Él está dentro de nosotros, pero quiere el total control de nosotros. Él está dentro de nosotros, pero hay áreas de nuestra vida que no se las soltamos a Él. Tenemos reservas en el corazón. Hay cosas en nuestra vida que decimos: Espíritu Santo, eres bienvenido a mi casa, pero con esto no te metas. Es como que usted me invita a su casa y me diga: Pastor Carlos, mi casa es su casa. Pero no se me mueva de la silla, por favor. Y yo miro que usted tiene algo bien bonito allá. Yo digo: por favor, déjame, quiero apreciar eso que tienes allá. Y usted me dice: no. Y yo estoy ahí sentado diciendo: déjame, libérame. Yo anhelo tu casa. Yo quiero ver, puedo ayudar. Veo que tienes una grieta allí. Yo puedo arreglar esa grieta. Déjame parar de aquí. Veo que se te cayó eso que tienes allá. Yo sé cómo arreglarlo. Pero tú me tienes sentado. Me has dicho: esta es tu casa. Pero me tienes sentado allí. Es lo que pasa con la persona del Espíritu Santo. Él mora dentro de ti, pero está diciendo: déjame entrar a ese rinconcito de tu corazón, que lo voy a arreglar. Tienes una grieta en la pared, déjame entrar, que la voy a arreglar. Hay heridas, déjame sanarte. A su nombre sea la gloria. Pero hay gente que tiene al Espíritu Santo sentado en un rincón de su corazón. Me estoy haciendo entender. Y el Espíritu Santo dice: yo te anhelo celosamente, con fuerte pasión. Yo te quiero llenar, yo te quiero restaurar, yo te quiero levantar, yo te quiero sacar de ese letargo espiritual. Yo te quiero sacar de esa crisis espiritual. Yo te quiero levantar de ese desierto. Yo te quiero levantar de esa crisis. Yo te quiero levantar de esa batalla. Yo te quiero dar la victoria. Estás sitiado. Hay dardos de fuego que están llegando a tu mente. Yo te quiero dar la victoria. Yo te quiero sacar de ese embrollo espiritual. Déjame entrar. Déjame ministrarte. Oh, alguien que aplauda la gloria de Dios. Así que Jesús es el bautizador. Lo que Jesús quiere es que se cumpla la promesa del Padre en ti. Que se cumpla la promesa del Padre en ti. Es la promesa del Padre. Por favor, quiero que eso le quede en su mente y en su corazón. Es la promesa del Padre. La promesa del Padre. ¿Cómo yo recibo esa promesa? ¿A quién la da Dios? Primero, a los que tienen fe. A los que tienen fe. Gálatas 3:14. ¿Recibiste al Espíritu Santo por cumplir la ley o por oír con fe? Pregunto, ¿habrá alguien aquí oyendo con fe? ¿Habrá alguien aquí como los hermanos de Samaria, que Pedro está predicando y ellos no estaban ahí sentados diciendo: ¿y Pedro cuándo va a terminar este mensaje? Ya lleva más de 30 minutos. Uy, pero qué cansancio, ahorita está el partido. Uy, que me voy para donde la suegra a tomar el sancocho y Pedro todavía aquí predicando. Uy, pero es este pastor. No estaban ahí. Esa gente de Samaria tenía hambre. Esa gente de Samaria tenía anhelo. Ellos no sabían que era el Espíritu Santo, pero sentían que algo les faltaba. Es como Samuel. Hermano, a mí me llama la atención Samuel. La Biblia nos deja ver cuando Dios llama a Samuel que Samuel no conocía la voz de Dios.
No le preguntes de teología a Samuel porque no sabe nada. No le preguntes de doctrina, no sabe nada de eso. No le preguntes que Samuel no sabe nada de eso. Pero Samuel, hay algo dentro de él. Hay algo dentro de él que lo lleva al arca. Hay algo dentro de él que cuando los hijos de Elí le decían: hey Samuel, vamos a pecar con las mujeres que vienen al templo, Samuel decía: no, vayan ustedes. Hay algo dentro de mí que quiere estar donde está el arca, donde está la presencia de Dios. Si ustedes quieren ir a pecar, vayan a pecar, pero yo quiero ir a donde está el arca. Había algo dentro de él. Él no lo entendía, él no conocía, pero había algo en su corazón que lo atraía al arca, que lo atraía a la presencia. A su nombre sea la gloria. Y eso pasaría con los creyentes de Samaria. No habían oído del Espíritu Santo, no lo habían recibido. Pero cuando Pablo les está hablando, ellos están ahí con anhelo, como diciendo que se cumpla eso que Pedro está diciendo. Que eso que Pedro, que venga el Espíritu ahora, que venga la unción ahora, que caiga. Yo me los imagino mientras estaba Pedro predicando, ellos ahí sentados como el que está a punto de correr, como quien dice: apenas se abra la puerta, corro. Como que el que en tiempo de sequía observa que las nubes están y empieza a agarrar. Yo soy de pueblo y recuerdo cuando venían esas sequías, porque el agua potable era de mes en mes cuando nos iba bien. Y recuerdo que cuando llegaba la lluvia, ay hermano, la alegría. Y yo recuerdo que agarrábamos tanques, agarrábamos poncheras, y apenas ya empezaba a llover, hermano, colocábamos en lugares estratégicos para que se llenaran. No sé si aquí haya alguien que esté como alguien en el verano, con las vasijas secas, pero sediento del agua lluvia, que pueda decir: yo siento que las nubes se están cargando, estoy sintiendo la brisa fría, me está como oliendo a lluvia. Pareciera que está lloviendo en otro lado, porque me está pegando el olor a lluvia. No sé si ya tiene el vaso, si ya tiene la vasija boca arriba, vacía, para que cuando caiga la lluvia pueda decir: aquí la voy a meter, para que sobre mí baje el poder, para que sobre mí baje la gloria, para que venga el fuego de Dios. Yo no sé si aquí haya alguien que pueda decir: Espíritu, si yo también te anhelo, yo también te necesito, yo también te quiero. Aplauda la gloria de Dios. Por oír con fe, por oír con fe. ¿Habrá alguien aquí oyendo con fe? Pregunto, ¿habrá alguien aquí oyendo con fe? Yo estoy hablando que el bautismo en el Espíritu Santo es la promesa nada más y nada menos que del Padre. ¿Habrá alguien aquí oyendo con fe eso? Yo estoy diciendo que el bautismo en el Espíritu Santo es el don de Dios. Dios lo regala. Es más, lo quiere dar. ¿Habrá alguien aquí oyendo eso con fe? Hay una pregunta que surge, casi que de carácter obligatorio: ¿por qué el Padre está tan interesado en derramar el Espíritu Santo? ¿Has pensado en eso? ¿Has pensado en eso? ¿Por qué el Padre le interesa tanto derramar el Espíritu Santo? Escuche esto, por favor. Escuche esto. A veces nosotros leemos y pasamos por detalles que son muy dicientes. El Señor Jesucristo está refiriéndose a la venida del Espíritu Santo y suelta esta perla. Dice: señores, es que a ustedes les conviene, subrayo la palabra, les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me fuere, no vendrá el otro Consolador. Pero si yo me voy, está diciendo Jesús, entonces vendrá el otro Consolador. Bueno, yo pregunto, ¿cómo así que Jesús está diciendo que les convenía a los discípulos que Él se fuera? ¿Acaso hay algo más conveniente que Jesús? ¿Acaso Jesús no lo es todo? ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Está diciendo: miren, a ustedes les conviene que yo me vaya.
Porque si me voy, viene el otro. Si me quedo, no viene, pero si me voy, viene el otro consolador. ¿Y quién es el otro consolador? El Paráclito, el Espíritu Santo. Es decir, Jesús entiende, la promesa del Padre se tiene que cumplir. A ustedes les conviene que yo me vaya para que se cumpla la promesa del Padre, para que venga el Espíritu Santo. Y vuelve la pregunta: pero ¿cuál es el interés del Padre y de Jesús por el derramamiento del Espíritu Santo? Amados, lamentablemente nosotros no vemos el bautismo en el Espíritu Santo como lo ve Dios, como lo ve Jesucristo. Nosotros lo vemos como algo opcional. Nosotros lo vemos como, bueno, si Dios me toca bien, y si no también. El Padre no lo ve así. El Padre lo ve como algo necesario. Para Jesús es algo tan importante que se atreve a decir: a ustedes les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu, para que venga el Consolador. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo? Por favor, escúcheme. El bautismo en el Espíritu Santo es necesario primero para vivir una vida victoriosa. Para vivir una vida victoriosa. Tú tienes muchos enemigos, y el peor de tus enemigos eres tú mismo. Eres tú misma, es tu carne. El bautismo en el Espíritu Santo es una investidura de poder. La llenura del Espíritu Santo es un poder que vitaliza el espíritu. El bautismo en el Espíritu Santo, les dije, es una experiencia que lleva al cristiano a otro nivel. A ver, si alguien no tiene el bautismo en el Espíritu Santo, no es cristiano. Claro que lo es. Claro que lo es. Pero el que tiene el bautismo en el Espíritu Santo tiene un recurso extraordinario para vencer. Escúcheme esto que le voy a decir. Yo recuerdo que cuando era un miembro de la iglesia, mi pastor en ese momento hizo una declaración que me hizo entender algo que hasta ese momento le entendí. Hablando sobre el bautismo en el Espíritu Santo, hablaba sobre una joven que no lo tenía y un joven que sí lo tenía. Él nos hizo ver en cuenta lo siguiente: los dos se desaniman. Ella se desanima y él también. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en que cuando ella se desanima, la que no tenía el bautismo en el Espíritu Santo, a ella le cuesta recuperarse. Ella tarda más para volver a estar activa otra vez. El que tiene el bautismo en el Espíritu Santo es cuestión de un toque de Dios. Puede estar desanimado, pero la demora es que él entre al lugar secreto. La demora es que ella entre al lugar secreto. La demora está que por el Espíritu entre al lugar secreto. ¿Por qué Dios quiere que sea bautizado? ¿Por qué Dios quiere que sea lleno del Espíritu Santo? Para que se acabe esa tibieza espiritual, para que se acabe esa vida de sube y baja, para que tengas estabilidad, para que cuando venga el desánimo, la gloria de Dios te haga estar de pie, para que cuando vengan los tiempos de batalla, de crisis, tengas esa unción de Dios dentro de ti. ¡Oh, poder de Dios! Quiero que levante las manos el pueblo. Yo creo que hoy se derrama el Espíritu Santo aquí. Yo creo que hoy hay bautismo, hoy hay bautismo. Hoy hay lenguas de fuego. Hoy hay llenura del Espíritu Santo. Hoy se derrama. ¡Ah! ¡Poder! Vamos, levanta las manos. Olvídate del que está a tu lado. Levanta las manos y alaba a Dios. Derramamiento del Espíritu Santo. Derramamiento. ¡Wow! Con aceite.